Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos y hoy le vamos a mostrar cómo fabricamos las puertas para los muebles de cocina. Para esto utilizamos tabla de pino de 1×3, que sería 2,5 por 7,5 centímetros. Vamos a necesitar dos de 61 centímetros de largo y dos de 24 centímetros de largo. Con esto tomamos este cuadrado. Cuando lo tienen presentado así, le van a hacer una marca a todas las tablas en la parte de atrás. Así luego cuando lo cortan saben cuál es la parte de atrás. Vamos a utilizar la máquina para hacer esta canaleta con la cual luego va a ir el tablero metido. Acá en la máquina ya tenemos regulado la sierra a 13 milímetros para hacer justo el corte exacto. Y le damos de alto 1 centímetro, que es lo que necesitamos que entre adentro del tablero. Para las tablas largas le vamos a hacer solo un lateral. En cambio las cortitas hay que hacerle este de acá y los dos cortitos. Recuerden pasarlo bien siempre contra la guía, porque si ustedes sin quererlo no se dan cuenta y lo pasan un poco cruzado, el corte les va a salir mal. Van a tener este un poquito más para acá y este más para allá. Entonces recuerden, siempre bien pegado a la guía. Con las dos manos bien firmes, porque esta es una máquina que se te puede trabar y patearte la tabla para atrás. Ahora, poniendo la parte de atrás para adelante, vamos a hacer el corte. Bueno, una vez que ya le hicimos la canaleta a todas las piezas, vamos a presentarlo. Y ahora vamos a tomar las medidas para hacer el tablero del medio. De esta parte tenemos que sumarle a lo que ya tiene la tabla, que habíamos dicho 24 centímetros, y tenemos que sumar 8 milímetros más de cada lado. Por lo que nos quedaría 25,6 milímetros. Y ahora de este lado lo mismo. Lo ponemos a 8 milímetros. Tenemos 48 centímetros y medio. Ese corte de 25,5 por 48,5 lo vamos a sacar de esta tabla. Lo cortamos y después les muestro cómo se hace el dibujo. Bueno, una vez que ya tenemos el corte de 25,5 por 48 centímetros y medio, lo que vamos a hacer es darle una figura para que quede más lindo el tablero. Ahora necesitamos pasar la tabla cruzada, es por eso que agregamos esta tablita, así la podemos cruzar de esta manera. Vamos a dejar la guía a 7 milímetros de la cuchilla.
y lo vamos a dejar a 40 milímetros de altura. Lo que sí es común que cuando luego de pasarlo por la cuchilla le quede así como quemadito y queden marcas de la cuchilla, por lo cual ahora hay que lijarlo. Presentamos la puerta como va, revisamos que quede bien y la preparamos para encolar. Ahora debemos preparar unas tablitas con las cuales vamos a unir las dos partes. Es importante que estas tablitas solo lleguen hasta la parte de abajo donde se junta con la otra ranura y no hasta arriba. Luego de esto la vamos a cortar y encolar.
Ahora vamos a utilizar el router con esta fresa, así le damos una mejor terminación a la puerta. Y así es como quedó nuestra puerta. Si te gustó el video dale like y suscríbete para ver más contenido.